Buenas noches, ¿cómo le va? Yo ya estaba medio desacostumbrado porque con todo esto de las fiestas y toda esta historia ya me voy pasado mañana de vacaciones. Son los últimos 2 programas, pero en febrero vuelvo con el Ángel, luego renovamos alguna cosa. Si hay plata para algún sillón o algo, pondremos un sillón. Algunos invitados van a seguir estando. Y para este último programa, primero le quiero agradecer a toda la gente que nos sigue en la tele, en la radio, en internet, que me siguió en el teatro todo el año. Muchas gracias a todos, realmente. Y para estos 2 programas últimos, yo quería volver a traer, y no es a pedido solo del público, porque cuando yo me encuentro con alguna persona, me dice, llévalo de nuevo, o llévalo, no sé qué, el carisma de este hombre. Sí, porque a mí me encanta y el año que viene va a estar mucho más seguido. Está Enrique Luis de Rosa, el doctor Enrique Luis de Rosa conmigo. ¿Qué haces, Enrique? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya somos amigos y charlamos mucho, y lo quería tener en los últimos para darle gusto a la gente y a mí de charlar con un amigo, realmente, porque de los invitados de este año fueron todos muy buenos, todos dejaron algo, pero con vos aprendí muchas cosas. Ah, bueno, y me alegro. Y viene bien. Espero que vos conmigo también. No, yo ya de hecho aprendí muchas cosas. No, ¿viste? Devolvé la gentileza. No, pero por supuesto. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muy bien, muy bien. Te vi en algunos programas de televisión, que, por supuesto, no te lucís con tu intelecto como te puedes lucir acá, que tenés una hora para vos solo. Te preguntan y se van enseguida. Dicen, gracias, doctor. Vamos, ahora habrá polvorita. Pero igual está muy atinado lo que decís. Enrique, ¿sabes por qué? Aquí el estanciero de Las Cañitas, que lo invitó al doctor también a comer con la familia, una parrilla, restaurante, que es del cuñado de mi productor, de Martín, se come barro, me dijo, che, Babi, un saludo grande, vengan cuando quieran, le quiero mandar un agradecimiento. Hoy quería hablar bueno, el doctor, como saben, es psiquiatra, neurólogo, psicoterapeuta, sexólogo, pero yo quiero hablar de la necesidad. Yo noté algo este año, no sé si hemos crecido, no sé si cambió la óptica de uno, porque a veces, viste, cambia la óptica tuya con el mundo y vos pensás que cambió el mundo y cambió tu óptica. Yo nunca fui muy amigo de la fiesta, ¿no? No existen para mí las fiestas. No entiendo que la gente se proyecte y se programe para ser feliz en un momento. Yo creo que la felicidad es espontánea, no en el momento ese. Dice, esta noche, sábado a las 11, y noté esta Navidad, y lo noto en este año nuevo, que hay como una decantación de la efervescencia de la gente que era enloquecerse a la fiesta. Hay como un tomar conciencia de que la alegría pasa por otro lado, o los momentos pasan por otro lado. Entonces quería empezar hablando de esto un poco, ¿no? De la necesidad de no atolondrarse ni volverse loco. Hoy, por ejemplo, vi algo que me gustó mucho. Randazzo cobra una multa por llevar los perros atados. Yo vi cómo llevaban esos perros en jaulas atrás del auto, oliendo el escape todo el tiempo y el calor, y que si el auto de atrás te toca, mata al perro. Y hoy un gobierno que mete una multa por llevar el perro atrás, me parece que empezamos a tomar conciencia de un montón de cosas, nos guste o no. Sí, sí, claro. Y vos sabés que es tan claro, empezando por lo último, ¿no? Vos sabés que el tema, de hecho, mañana me tengo que encontrar con una abogada que está empezando a trabajar bastante sobre el tema de los derechos de los animales, que durante el año di una charla en el Colegio Público de Abogados al respecto. Porque a veces cuando hablamos de la violencia en estos días, el crimen otro crimen de media negra, otro crimen por un tema de tránsito y demás, nos olvidamos que la violencia pasa por 1000 lugares. Así que sí, creo que es halagüeño. Yo no sabía de esto que estás contando, pero sí creo que es halagüeño que empecemos a pensar que la violencia se transmuta en 1000 formas, y existen 1000 formas, y no darle poca importancia a algunas que nos parecen menores. Entonces el maltrato animal es una forma de violencia desastrosa. Y vos sabés que en lo forense es muy habitual que nosotros encontremos que un sujeto que luego es un violador, es un abusador, es una serie de cuestiones que sí nos parecen que eso sí nos preocupa,
ha sido un tipo con crueldad animal en su seguro. infancia, o al mismo tiempo lo es, ¿no? El fenómeno paradigmático del famoso Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, que empieza teniendo crueldad y asesinatos de animalitos, ¿no? Y termina por matar un gato, Bueno, interesantemente, él provoca su propio, entre comillas, suicidio, matando al matando gato al más gato malo. que sabe que lo van a matar, es decir, porque era el gato de la cárcel. ¿Sí? La crueldad animal es muy interesante que empecemos a cobrar conciencia sobre esto. Segundo tema, el tema de las fiestas. A mí me parece que, sí, yo coincido con vos, que en realidad, porque a veces uno ve siempre la parte del vaso que falta, ¿no? Y en algún punto creo que la gente está cobrando conciencia que las fiestas tienen otro sentido. Y de hecho las fiestas tienen otro sentido. Es decir, ¿en qué momento uno no se engancha? Y cuando pasa a ser un fenómeno absolutamente superficial, ¿en qué momento tiene sentido? Cuando es un pasaje de un tiempo cíclico, hablábamos de río antes, de algo que está siempre fluyendo, que es la vida, y que en algún momento pasa por lugares parecidos pero no iguales, y eso, está marcado por hitos. Estos hitos son fiestas en los cuales desde lo pagano a luego lo religioso se le puso nombres, pero en realidad es la idea de que tomemos conciencia de finalmente de la finitud de la vida, ¿no? Del pasaje de la vida. Y entonces las fiestas sí adquieren sentido. Ahora, si simplemente es para acumular y comer, no tiene ningún sentido. Claro, yo lo que noté, a ver, decime si me equivoco, pues dos cosas. Por un lado, que los jueces hayan liberado un orangután y que un ministro bogue por los perros, los animales, los gatos, me parece maravilloso, ¿no? Porque yo creo que las pequeñas cosas se empieza a crecer. Y yo creo, y por favor que no se malinterprete, el casamiento igualitario, liberar un orangután, cuidar a los perros que van a Mar del Plata, cuidar un árbol, todo esto tiene que ver con las pequeñas cosas que hacen a un mundo mejor. Mucho más allá del desarme nuclear, mucho más allá, porque yo creo que si empezamos con estos pequeños detalles, un gobierno, un país que empieza a cuidar estos pequeños detalles como los animales, está destinado a ser un gran país. Y un gran mundo también. Yo creo que hay que volver a los pequeños detalles como estos y me encanta que el Estado le dé bola. No, seguro. No que haya una ONG. No, y aparte yo estaba pensando, si alguien nos escuchara o si alguien lo tomaba, a decir, bueno, son cosas que se hacen para tapar otras cosas No, peores. Y justamente creo que uno debiera correrse de ese lugar y decir, bueno, poco importa, no se interesa hizo. cómo se hizo. Y desde el lugar que, por ejemplo, se empiecen a tomar acciones de cualquier tipo que tiendan por los animales, por ejemplo, en este caso, en alguna medida estamos abogando por la no violencia. En otro caso, te quería hablar que esto de la fiesta, a ver si, yo estuve pensando mucho, yo noté, este año pasé una Navidad muy bien, tranquilos, muy pocos, lo justo. La familia, la esencia de la familia, ¿no? 5. Y uno de mis hijos, el mayor de mis varones, me dijo, pasé la mejor Navidad de mi vida. Tranquilo, ¿viste? 12:30, cada uno hacía lo que quería y sin esperar llevar a la tía, al primo, que venga el cuñado, comemos de nuevo porque sobró. Entonces, creo que este año se marcó el fin de una cultura, pero de generaciones. O sea, la generación, murieron todas las abuelas, las tías, las madres, que te decían, no, hay que estar hasta las 2, porque todavía, hasta que no se levante el último de la mesa, no se levanta nadie. Se acabó la dictadura de la fiesta, ¿no? Se acabó la dictadura del amontonamiento y de las soledades. Yo creo que empezamos una generación distinta donde vos a tu hijo le decís, si no querés estar, no me preocupa ni me duele. Tenés que estar en cualquier momento que no sea este exactamente. Creo que empezó la generación de los padres que crecieron del Valero, ¿no? Sí, por eso yo decía que en realidad nosotros estamos tan amargados de siempre por noticias malas y por temas malos que nos olvidamos de esto. Y mal o bien, no acá solamente, en el mundo, tendemos a evolucionar. Si uno toma los aspectos positivos de esto, a mí me ha sorprendido que en los últimos tiempos, por ejemplo, yo suelo escribir bastante sobre el significado simbólico, el significado estricto de las fiestas, ¿Ah, sí? como rituales de pasaje y demás, es decir, qué es la Pascua, qué es la Navidad, qué significa Año Nuevo, todos esos significados. E interesantemente lo que pasaba a ser prácticamente un culto, una cuestión antropológica o filosófica o hasta casi podía ser esotérica para algunos, empieza a tener sentido, que la gente empieza
a correrse del lugar de la banalidad y empezar a prestarle atención a esto. Vos decías recién, y la familia es gente que no le preocupa que sean pocos en la casa, sino que sean los justos. Vos utilizaste una frase, los justos. Es decir, no era necesario que fuesen 200 o 20 o 25 y invitamos a todos y comamos todos. Como si el reino de la cantidad, el mundo de la cantidad, empieza a perder sentido. Y es interesante que en una cultura que por el otro lado seguimos creyendo y todo, y nosotros estábamos hablando de cosas que cuestan plata y demás, seguimos creyendo en el capitalismo, al mismo tiempo nos estamos empezando a hacer algo muy interesante, que es ser cultores de lo simple. De ser cultores, empezar a entender que nuestra felicidad pasa en muchos casos por cuestiones esenciales. Tener una muy buena relación con tu hijo, aunque tu hijo no se quede hasta las 2 de la mañana, tener Sí. una relación con tu hijo, aunque se vaya con amigos, y no por eso vivirlo como un tema conflictivo. Se come lo que se come y no se tiene por qué comer algo. Es decir, que de golpe las cosas pasan a pasar, la felicidad pasa a pasar por otro lado, O sea ¿no? que te cuento desde mí, yo lo conté en la radio, a mí me pasó esta Navidad, eran las 4 de la tarde, 5 y yo todavía no sabía qué iba a comer a la noche, ¿no? Y me acordaba cuando una semana antes las tías preparaban todo y se dividían. Bueno, entonces si vos haces esto, yo hago aquello, yo hago aquello. Y, y digo, qué lindo es no tener, y esto va para todo el año, qué lindo es no tener la obligación de tener que ser, pertenecer o explicar tu vida, ¿no? Eso es lo que yo estoy ejercitando ahora. La necesidad de que... Yo tenía una madre que me mandaba a cortar el pelo todos los viernes. Me decía, está muy largo, ¿no? Pero estoy pelado. Americana, ¿te acordás? Anda a la peluquería. Viernes por medio, ¿no? Había un viernes enema, un viernes corte de pelo, porque el viernes te purgaban. Ah, mi Dios bendito. ¿Eh? Mi Dios bendito. Qué rituales. Claro, claro. Era una limonada Roger o un enema para que despidas todo. Y el otro viernes peluquería. No te podían ver tranquilo. No, porque pasaba, a ver, creo que ese es el tema, pasaba todo más por las apariencias, Claro. pasaba por otro lado, y creo que en algún sentido toda la parte negativa quizás que hemos vivido históricamente y demás, y que cosas que nos pasan, también lleva a que quedan muchas cosas negativas también como subproducto, pero lo positivo es que la gente empieza a interesarse más por otro tipo de cuestiones. Vos decías recién y me preguntaron por vos y cierta vez, bueno, evidentemente a la gente también le empieza a interesar qué nos pasa por dentro, es decir, ya no es solamente la vida como patología, ya no es solamente la vida como obligación, sino en definitiva temas que pueden ser Existenciales. existenciales. Finalmente, ese es el punto. Finalmente es quién soy, para qué estoy, qué significa la vida, que parecían temas absolutamente lejanos y aburridísimos. Y hoy la gente empieza a planteárselos como un tema real y concreto. Pero doctor, yo tenía este programa y antes venía un cantante y la gente decía, ¿cuándo lo traes de nuevo? Venís vos y la gente me dice, ¿cuándo lo traes de nuevo? Cuando los psiquiatras, los psicólogos, los filósofos, los sociólogos miden a esta hora de la noche, hay que preguntarse qué está pasando en la gente. A mí me pone muy feliz. Hay programas a los que yo no le apostaba un peso. Claro. Y decía, che, bueno, y este, con vos, con Rolón, con gente que habla de estas cosas. Yo decía, bueno, que vengan a hablar, pero teníamos la gente de Extravaganza. Y cuando viene Silvina y me trae los números, me dice, anda bien, esta gente anda bárbaro, me encanta la gente. Y a mí, te juro, en reuniones así, los fines de semana con los vecinos de donde yo vivo, y ellos me decían de Rosa. Y yo pensé que me estaban hablando de la vida de Rosa, de Juan Manuel de Rosa, porque acá ha venido a hablar algún historiador de Rosa hace otro día. Digo, sí, ya hablamos. No, de Rosa, el doctor de Rosa, ¿cuándo vuelve? Y digo, evidentemente la gente está empezando a meterse para adentro, a profundizar, a investigar. Y me gusta esta calma chicha que hay, ¿no? De empezar a no mirar a la Casa Rosada ni a la Casa Blanca, sino mirar a la casa tuya, ¿no? Y mirarte para adentro y también a sacarte las catáfilas de la cebolla, ¿no? Yo creo que uno tiene un montón de catáfilas que se las va despegando y la gente está aprendiendo a andar más suelto. Mirá, esta metáfora que utilizás de las catáfilas de cebolla es casualmente la que utilizamos a veces en caminos que ya no son casi terapéuticos y es lo que hasta provoca, con vos hemos hablado del tema de charlas y demás, lo que provoca hasta otras modalidades de abordar, de contactar a la gente. Yo a veces veo gente que en realidad
viene a una consulta, en realidad no como una consulta, casi esperando tener una charla, y en realidad el proceso es empezar a sacarse vestimentas, ¿no? Empezar a sacarse Claro. preconceptos, empezar a sacarse ataduras, empezar a sacarse, casi esperar la autorización que un externo, nominado como supuestamente que tiene el saber, le diga, no se preocupe, esto no pasa, o esto va a pasar, o las cosas pasan por otro lado, y está angustiándose mucho por cosas que no tienen importancia o que van a evolucionar en algún punto solas. Lo cual no tiene que ver con un relativismo absoluto, pero empezar a replantearse la vida desde otro lugar. Y yo creo que está pasando aún a pesar de varios errores que se cometen a nivel macro. Es decir, que la gente, o con un fenómeno que ha pasado en países desarrollados, que hace mucho tiempo la gente empieza a acordarse de la realidad concreta, cotidiana, de todos los días, la política, empezar a pensar que a pesar de eso tiene una vida. Bueno, ahí vos hablaste de los países desarrollados. Yo siempre cuando veía a los políticos hablar de Alemania, Suiza, países desarrollados, no es porque tienen un dólar estable, ni un marco estable, ni un franco estable, sino porque tienen gente estable. Sí, claro. Entonces te dicen siempre, no, porque vos sabés que ahí vos salís desnudo a la calle y nadie te mira, porque tienen gente estable. Entonces es muy bueno que hayamos crecido, no sé qué pasó, pero tampoco tiene nada que ver el gobierno, y explico para que no lo tomen como que gracias a este gobierno le está pasando esto a la gente. No, creo que hubo un clic en la gente, emocional, o como lo querramos llamar. También hay un clic que se matan los vecinos por la medianera, ¿no? Que después lo vamos a analizar. Pero creo que hay un clic de la gente de empezar a encontrar la felicidad, entre comillas, pero la felicidad es una utopía, en los buenos momentos, ¿no? Pero mira, vos estás planteando algo interesante fue una conversación, una época que fui estudiante, estuve a punto de graduar en filosofía y letras, y una conversación que teníamos con una compañera que decíamos, mira, leímos como en 700.000 libros, pero fulano de tal, hablando de su pareja, leyó uno y lo entendió. Claro. El libro que había leído era sobre la historia de la India, la historia real. Y claro, en ese momento idealizábamos filosóficamente a todo lo que fuese oriental y en algún sentido todos los hindúes eran santos, y cuando uno entraba a la historia real había sido un desastre de sufrimiento y lo seguía haciendo y demás. Yo lo que creo que está pasando es que la gente empieza a ver que a pesar de la medianera, a pesar del Mini Cooper, a pesar de las cosas que pasan todos los días, si uno se queda detenido y paralizado en eso, pues el otro día lo traías a López Rossetti hablando de estrés y demás, justamente, ¿qué es el estrés en algún punto sino quedarse paralizado? Una de las opciones es quedarse paralizado frente a esto. Uno, si se corre esa parálisis y dice, a ver, ¿qué es lo que esto está significando? Obviamente hay cosas que hay que hacer y corresponderá a políticos, a uno mismo, a una cantidad de cosas, pero también qué significa respecto a qué es el sentido de la vida. Si cuando yo estoy frente a algo extremadamente cruel, me tengo que replantear que la vida debe ser también otra cosa, porque si no es muy terrible como Es muy mensaje. terrible que sea el loco del Mini Cooper toda Claro, la es vida. muy terrible que toda la vida sea eso. Claro. Es insoportable levantarse mañana. Bueno, lo que vos decías de la India, yo contaba el otro día, según la filosofía, según la Kabbalah, el Shangri-La estaba ubicado geográficamente en la India. O sea, que el paraíso, y entonces de tanto pecado, tanto castigo. O sea, lo que ven todos como un lugar sagrado y místico, donde tiran los cadáveres al agua y se comen, vos sabés que es una tribu que se comen los pedazos de cadáveres que quedan. Es un lugar castigado, ¿no? Y muy castigado. Y también me preguntaba, ¿qué hubiera sido la India sin Gandhi? Y a lo mejor toda la gente tendría en su casa, vivirían bien, no se arrastrarían, no estarían los eunucos, no estaría el que está con la bicha haciendo piruetas por 2 centavos, por 2 rupias. Creo que hubieran vivido un poco mejor, que están viviendo un castigo. Y mira vos, ¿no? Perdón, me voy muy lejos. Tiene que ver con Jesús también y estos días de Jesús. Claro. Mientras yo veía, por un lado, al Papa hablando de Jesús, por otro lado, en History Channel, veía la historia de Jesús, que ni nació el 24 ni murió en Pascua, que es completamente diferente la vida y que creo que es como hay que vivirla y tomarla. Yo soy católico, pero de un catolicismo que no es dogmático, ¿no? No creo en calendarios ni en fechas para ser bueno, ni para ir a misa, ni para darle un pedazo de pan al que necesita. Entonces se te meten esas confusiones en la cabeza, donde tenés que extractar lo bueno
y darte cuenta también ahí lo solo que estás. Pero bueno, yo te decía esto de las fechas, es interesante porque justamente la transición a las Pascuas y demás, o a la Navidad es la transgresión de la traslación, perdón, de una fiesta de la Saturnalia de los romanos, que era el final, el comienzo de un ciclo, que es el solsticio, en realidad hemisferio norte de invierno, acá de verano, pero en realidad que tenía que ver con pasajes, es decir, si uno se queda con la cáscara del fenómeno, volviendo a la de la catáfida de cebolla, se pierde el núcleo de la cebolla, se pierde el Exacto. núcleo se pierde el carozo de la cuestión. Y el carozo es que ese hombre histórico, como muchos otros, como Buda puede haber sido, como Sakyamuni puede haber sido en la India, en realidad representaban el tener una mirada y un cambio de paradigma. Y yo lo llevaría a esto. Cuando vos empezaste a hablar, quizás de lo que estabas hablando, ni más ni menos, en la presentación, era que es interesante que aprovechemos todo esto para cambios de paradigma. ¿Qué es un cambio de paradigma? Es un cambio de mirada. Claro. Es que yo tenga un modelo diferente. Cuando nosotros estábamos hablando de barcos, decimos, bueno, eso está muy lindo, pero hoy se usan de fibra. ¿Por qué? Ah. Y cambiaron los paradigmas. Y hay que acostumbrarse, y Y hay hay que que aceptarlo. acostumbrarse, y hay que aceptarlo. Y ese cambio de paradigmas me permite evolucionar. Los grandes saltos evolutivos de conciencia en lo individual, luego trasladados a los colectivos, a lo colectivo, no pasan por las personas, por los políticos o por los directivos o por los que dirigen, sino por la gente. No es por alguien que está escuchando esto ahora y de golpe dice, pero yo esto lo podría vivir de otra manera, yo podría justamente vivir mis relaciones, angustiarme menos por una fiesta. Sí. Ese cambio de paradigmas es lo que nos Perdón, cambia. ahí está. Toda mi vida yo viví la fiesta angustiado. Siempre hay, a todos nos faltan 2 o 3 a la mesa. A todos nos falta el Papá Noel de Coca-Cola, el abuelo bien peinado y los regalos, los Scalectric abajo del arbolito, a la mayoría. Son muy pocos, o sea, es una publicidad para muy pocos. Es una puesta en escena para muy pocos. Me da risa, hoy estaba viendo en un diario, un chancho ofrecían, entre otras ofertas de carne, el chancho así y como con una sonrisa estaba feliz de entregar su mentira. El chancho está como el culo porque llegó la Navidad, porque el que más pierde es él, ¿no? En esta Navidad. Entonces, la oferta, pero quería irme a las catáfilas. Yo sentí este año que toda la vida te dan un uniforme como cuando hacías la colimba, ¿no? Te tiraban así en el detal la ropa y vos te la tenías que poner que te quede grande. Te disfrazabas de sargento Sanders y parecías un estúpido. Toda la vida nos dan un uniforme, uno por año, cada 6 meses, según lo que la necesidad de la familia y la sociedad. Y llega un momento en que volvés a la túnica. Pero que es absolutamente, mira, ahí estás tocando el tema. Es tan absolutamente necesario, hay que perderle tanto miedo a desnudarse, en el sentido más amplio de la palabra, Seguro. que la idea es exactamente esa. Cuando el sujeto que queda anquilosado es el que se cree su propio personaje. Uno puede usar el personaje, bueno, si el doctor de Rosa, sí, pero digamos, uno puede usar el personaje, pero en definitiva, si uno no se cree el personaje, no queda anquilosado por eso, y entonces no queda anquilosado tampoco, y esta es la ventaja, por la definición que el otro le dé, por la limitación que el otro le pone. Entonces yo soy yo mismo, y empieza ese camino de poder Ir descubrir. sacándote los uniformes. Claro, y vos decías recién lo de Navidad, y el fenómeno ese es que justamente esos rituales esas navidades no eran las navidades rituales, porque las navidades rituales, en los procesos cíclicos rituales, lo que se entiende es que hay un proceso de pérdida inevitablemente. Hablábamos del río antes. ¿Por qué el delta es tan interesante? Porque en realidad el río está comiendo siempre la costa, el río está creando a su vez otra Costas cosa, nuevas. está constantemente destruyendo y creando. Si uno entiende esa esencia del fenómeno vital, pero no como una linda frase para un libro de autoayuda o de Hoyo o de Coelho, sino con algo, lo puede llevar a lo concreto, se da cuenta que inevitablemente en la siguiente Navidad va a haber cosas que perdió, va a haber cosas que seguramente son nuevas, y la única posibilidad de rejuvenecer, que eso es la Navidad, volver a nacer uno mismo, es partir de la idea de que va a haber cosas que perdió, pero en realidad la vida está para adelante. Y esto no significa ya fue y ya fue. Es simplemente significa que inevitablemente nuestra vida está condenada a la pérdida. Inevitablemente nuestra vida significa que perdamos desde gente que queremos, a situaciones que queremos, a todo eso, A la historia, a a eso. tu pasado, lo Y vas que en algún perdiendo. momento los que no vamos a estar en la mesa somos nosotros. Claro, bueno, ahí está la nostalgia, ¿no? A veces uno recorre la mesa navideña como una película
Y dice, pero esta gente estuvo en algún momento conmigo. Sí, estuvieron. Y uno espera que golpeen la puerta y vuelvan a entrar. Yo creo que hasta cuando se prepara para la noche de Navidad y de Año Nuevo, siguen pensando que esa gente, que van a reeditar esas Navidades y esos Años Nuevos, que había fantasía y magia porque uno era chico y no se replanteaba nada. Claro. Pero cuando vos hablas del río, también uno se da cuenta que el río y la gente, el río, la tierra que se come de esta costa, está haciendo una isla en esta otra. Hay que aprender, nosotros siempre nos quejamos por lo que se come el agua acá, pero ¿por qué no nos preocupamos por empezar a armar la costa de enfrente? O sabés qué, o entender esa dinámica. Mira, es el fenómeno casualmente, es el fenómeno del agua otra vez, quizás el tema este obsesivo que hemos hablado, pero es el fenómeno del agua y del río en el cual inevitablemente, si yo en lugar de pelearme con el devenir de la vida, lo acepto y acepto ese aspecto fluido, por ejemplo, en concreto, en el aspecto personal es aceptar mi envejecimiento, aceptar mi finitud de la vida, aceptar mi finitud de los lazos emocionales, es decir, puede la persona, no necesariamente tiene que estar muerta, puedo haberme divorciado, puedo haberme Seguro. peleado, y la vida es eso, y entender que es eso le quita gran parte de la carga que mucha gente tiene para esta época del año, en la cual dice, ¿por qué esto no está? Y no mira lo que sí está. Y no es a lo que está, no es más o menos gente, no es hay menos gente y casualmente eso en una de esas es mucho mejor. Es decir, en lugar de estar constantemente evaluando, como vos decías, la parte en que el refulado fue y se llevó y sacó, ver justamente hasta dónde lo llevó. Y es factible que haya creado algo, pero en una de esas también me estoy quejando porque tapó ese limo, tapó el otro lado. Entonces vivo quejándome. Ya. Igual que me pasa, por ejemplo, también replanteándome este año y esta vida nueva, porque todos los días, yo creo que cada año uno, después de los 50 años uno empieza cada año una vida nueva. Porque hay momentos donde el mundo te queda chico, ¿no? Vos a los 20 años decís, me encantaría, a mí la verdad que con Robert De Niro en Hollywood me encantaría hacer una película. Después la habitación ya te queda grande. Claro. Decís, me tengo que achicar porque ya esta cama enorme, esta habitación enorme, esta casa enorme, y te empezás a achicar. Y ahí es cuando vas haciendo ferias americanas, ¿no? Y vas sacando todo lo que no te sirve y te vas encontrando con vos. Y creo que es tan triste envejecer y llegar al final, como es tan sabroso hacer los últimos metros solo, ¿no? Es como el profeta cuando mira para atrás con la vara en la mano, a los que les dejó la enseñanza y se empieza a retirar. Saber retirarse a tiempo, ¿no? Sí, pero y aparte de esto que estás diciendo, ¿no? Gozar hasta este fenómeno de irse desprendiendo. A cierta altura del partido, que es un poco la que compartimos en edad y demás, es empezar a pensar que hay cosas de las cuales uno tiene que dar, no esperar siempre recibir. Y en esa cuestión de lo ritual, tiene que ver también empezar a entender en qué etapa vital estoy yo. Entonces, obviamente, cuando vos decías, cuando uno era chico, obviamente todo tenía y tiene que ser, y uno trata de sostenerlo para los chicos, fantasía, ilusión y Claro. pensarlo de una manera. Pero también en otra etapa, yo vivo gente veo gente que se angustia mucho porque sigue manteniendo ese paradigma un poco infantil de esperar que la fiesta sea lo mismo y no entender que quizás les llegó la época en que la vida inevitablemente empieza a achicarse, pero eso no es malo, eso es así, simplemente es así, y eso si yo trato de pelearme contra eso, me voy a angustiar horriblemente. Si trato de mirarlo y verlo y contemplarlo como si contemplara cualquier otro fenómeno natural, me angustiaría bastante menos. Hay una frase de la filosofía que a mí me fascina y que la uso todos los días, todo el día. Cuando alguien me dice, ¿vos meditas? No, yo estoy contemplando. La contemplación y el aprender, ¿no? Del aprender, no del aprender. Y estoy contemplando mucho. Me doy cuenta que en esta etapa de mi vida hasta estoy entendiendo, no justificando, pero entendiendo. Es como, viste, que a veces, con todo el respeto por los idiotas, que yo también soy idiota para otros, ¿no? Pero los idiotas míos, hasta comprendés a los idiotas. Claro. Y entonces ya no te enojás ni te exasperás y hasta lo tomás como que, bueno, es parte del juego. Y volvés al principio de los animales. Mirá, empezamos hablando de los animales, ¿no? Es como el león que está en la sabana y que tiene los ojos con algunas moscas, y que ya está viejo, y que mira cómo los cachorros cazan, cómo las leonas cazan, y cuando terminan de comer todo va a comer él, porque no tiene ganas ni de moverse, va a agarrar un ciervo fresco, porque no le importa, porque está en la etapa de la contemplación de lo que fue esa sabana para él. Yo creo que hay un momento en la vida, no tiene que ver con la edad tampoco, ¿eh? Esto si lo hacen más jóvenes mejor,
porque aprovechan más lo que les queda. Hay que aprender a contemplar y no a mirar, ¿no? Yo creo que uno se pasa mirando la tele, mirando los noticieros, mirando al loco del Mini Cooper y no contemplando su vida y contemplando lo maravilloso que tenemos del universo y que es todo finito. Mira, vos hablabas, y aunque parezca irse, en definitiva es, empezaste a hablar de la violencia en los animales, yo saqué y lo llevé a la área forense, hablaste ahora del loco del Mini Cooper. Casualmente, imagínate, cuando hablamos de mirar y contemplar, gran parte del aprendizaje que uno aprende a tomar es tan simple que es absurdo. Que uno aprenda a saber cuál es la distancia en la mirada. Es decir, cuando yo puedo contemplar, en realidad es lo que tomo cierta distancia frente a aquello que estoy contemplando. Cuando me peleo con el idiota, en realidad no estoy tomando la distancia para entender que en una de esas ese tipo no es tan idiota, sino tiene otras posturas y inevitablemente Y comprendés. es parte de mi ecosistema, que en el Claro. cual hay uno como yo, hay otro, y en realidad seguramente, como vos dijiste, el otro considera que yo soy un idiota. O en este fenómeno de la violencia, por ejemplo, hay una obsesión tremenda de tratar de entender cuál es la patología singular de cada una de las personas que lo hace, en vez de entender que estamos en un sistema, llamémoslo a eso ecosistema, en el cual mucha gente ha hecho un culto de la violencia. Entonces, inevitablemente, los demás, los que cobramos conciencia de ello, estamos casi condenados u obligados a hacer un culto de la paz. Estamos inevitablemente condenados como parte de un todo, de decir, bueno, como esto tiende a este lado, parte de yo estar contemplando significa que yo debo tener que ocupar otro lugar. Obvio. Porque si no soy parte de eso. Tenés dos posibilidades, te subís al Mini Cooper o hablas con la gente y decís, bueno, hagamos todo lo posible para que esto no siga sucediendo. Claro, y trabajamos en todas las áreas, como decía, violencia animal, la violencia infantil, la violencia contra las mujeres, y de golpe entendemos que la forma de relacionarnos con nuestra propia vida varía, y ahí es donde justamente, pues esto que estábamos hablando de la forma de difusión y demás, el componente, lo que ustedes hacen en los medios, que realmente yo creo, a pesar de todo lo malo que se dice en los medios, yo descubro que hay gente que encuentra un montón de cosas por eso, se empieza a entender por eso. Entonces la difusión, la educación empieza a tener un valor fundamental, porque me permite tener otra perspectiva. Yo voy a ser pedante y egocéntrico en decir que gracias a Dios que estás vos y existe este programa y estoy yo. Digo, que esto también no se veía hace 3, 4 años, 5. Eran entrevistas a políticos, algunas mentiras organizadas, un ping-pong a ver quién es más vivo. Y hoy por hoy, y yo todas las noches lo digo, aunque suene obsecuente, que en algunos momentos soy bastante crítico de mis, no sé, yo no tengo ni dueños ni patrones, los dueños de todo esto, es el permitirme hacer estos programas como el que hago con vos, que hago con otra gente, que también es un poco demostrar que, no sé si es bueno o es malo, por ahí es el peor programa de la televisión argentina, pero es diferente. Y es un llamado a la reflexión y al pensamiento, ¿no? Que, por ejemplo, este 31 de diciembre, la gente a la noche, a las 12:10, después que dio un beso y brindó, se agarre una cervecita, un champagne o una gaseosa y se siente a mirar el universo y darse cuenta que va a ser de su futuro, de su vida, a contemplar, que aprendamos a contemplar. Es docencia. Yo creo que es maravilloso que haya un rato en televisión donde no te corran con hacer bailar a una mina, ni otro espadeando, ni el loco del Mini Cooper 20 veces pasando lento como mata al de al lado, sino que un tiempo donde dos nietos te dicen, vamos a disfrutar un poco el habano, ¿no? O escúchame, mirá o que esos dos nietos que están hablando, el que escucha diga, pero qué imbecilada que están diciendo, Es buenísimo. y le permita a él pensar. El solo hecho de pensar que estamos diciendo estupidez tras de estupidez, Es maravilloso. permite que ese sujeto esté en ese momento pensando y no simplemente pasivamente recibiendo, y por eso lo de las catáfilas, por eso lo del cambio de paradigma. Eventualmente el sujeto, bueno, puede quedarse en la crítica pasiva, son dos imbéciles, o es un imbécil hablando por el que está hablando, Ya vamos. pero si no puede quedarse en la historia de, a ver, ¿por qué me molesta esto? ¿Qué tocó que dijo alguno de estos que me molestó? Sí, ¿por qué me aburre y no entiendo? ¿Por qué me aburre? ¿Por qué no puedo entender? Y ahí eso obliga, que es un poco lo que yo le invitaría a la gente. ¿Qué le generan alguna de estas cosas hasta que las que le molesta? Y es factible que empiece a encontrar cosas en sí mismo muy interesantes. Tengo una tanda. No te olvides que está hablando el doctor Enrique Luis de Rosa y está hablando un tipo que precisamente llegó a este lugar de reflexión molestando.
yo tuve que molestar mucho a la gente, para que la gente se obligue, primero a putearme, después a escucharme, después a tratar de comprender, y después a replantearse por qué no me comprende. Y de 5 que escuchaban, uno me comprendía y los otros 4 decían, yo no sé qué le ves a este tipo. Y eso es maravilloso, es el principio, es lo que traté de hacer toda mi vida, ¿no? Sacudir. Sacudir. Y volvemos al tema de Jesús. Jesús era un provocador que sacudía, y un día levantó a Lázaro, que tendría alguna enfermedad de estas, catalepsia, y dio la casualidad que a 20 que le dijo levántate y anda, uno se levantó y anduvo, pero la gente necesitaba ver eso para creer en Jesús. Pero Jesús no hacía milagros. Jesús lo que le decía, no sean sometidos, despiértense.